El apóstol Pablo es, sin duda, una de las figuras más influyentes del Nuevo Testamento. Tras su encuentro con Cristo en el camino a Damasco, dedicó su vida a predicar el Evangelio y a guiar a las primeras comunidades cristianas. Gran parte de esa guía quedó plasmada en sus cartas, escritas a iglesias y colaboradores en distintas regiones del mundo antiguo. En este video, recorreremos las 13 epístolas que la tradición atribuye a Pablo, explorando el contexto, el propósito y el mensaje central de cada una de ellas. Cabe mencionar que la carta a los hebreos no será incluida en este recorrido, ya que existe un amplio debate entre los estudiosos sobre su verdadera autoría, y la mayoría concluye que no fue escrita por Pablo. Gálatas. Ahora vamos a hablar de la carta a los Gálatas, una de las primeras que Pablo escribió, y sin duda una de las más intensas. Estamos entre los años 48 y 49 después de Cristo. Pablo se encontraba en los primeros años de su misión como apóstol, recorriendo ciudades y fundando iglesias. Una de esas regiones era Galacia, ubicada en el centro de lo que hoy conocemos como Turquía. Allí Pablo había predicado el Evangelio y muchas personas habían creído en Jesús. Todo parecía marchar bien, hasta que Pablo recibió una noticia que lo llenó de indignación. Después de su partida, algunos maestros habían llegado a las iglesias de Galacia con un mensaje diferente. Enseñaban que creer en Jesús no era suficiente. Según ellos, los creyentes también debían circuncidarse y cumplir la ley de Moisés para ser salvos. En otras palabras, estaban diciendo que la fe en Cristo por sí sola no alcanzaba. Pablo no podía quedarse en silencio. Para él, esto era una amenaza directa al corazón del Evangelio. Desde las primeras líneas de su carta, en el capítulo 1, versículo 6, escribió: «Me asombra que tan pronto estéis abandonando al que os llamó por la gracia de Cristo, para pasaros a un evangelio diferente». No hubo rodeos. Pablo fue directo porque lo que estaba en juego era demasiado importante. Si los Gálatas aceptaban esta enseñanza, estarían negando el sacrificio de Cristo. Si la salvación podía ganarse cumpliendo la ley, entonces la muerte de Jesús habría sido innecesaria. Pablo lo expresó en el capítulo 2, versículo 21. «No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo». Pero Pablo no se quedó solo en la corrección. Quiso que los Gálatas entendieran algo más profundo y personal. En el capítulo 2, versículo 20, abrió su corazón y compartió: «Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí». Pablo no estaba hablando de teoría. Estaba describiendo su propia experiencia. Para él, creer en Cristo significaba una transformación completa de vida, no simplemente seguir un conjunto de reglas o ceremonias. Era como decir: la persona que fui antes ya no existe. Ahora Cristo vive a través de mí. Para demostrar que la fe era superior a la ley, Pablo recurrió a la historia de Abraham. En el capítulo 3, versículo 6 recordó: «Así Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia». Abraham fue declarado justo mucho antes de que existiera la ley de Moisés. No fue por cumplir mandamientos, fue por creer. Pablo fue más directo en el capítulo 3, versículos 10 y 11. «Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá». Entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? En el capítulo 3, versículo 24 lo explicó: «De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe». La ley era como un maestro temporal que le mostraba al ser humano su incapacidad de ser perfecto por sus propios medios. Era como un espejo que revelaba las fallas, pero que no tenía poder para corregirlas. Su función era señalar la necesidad de algo más grande, un Salvador. Y una vez que Cristo llegó, ese maestro ya no era necesario. La fe había tomado su lugar. Pablo también declaró algo revolucionario en el capítulo 3, versículo 28. «Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en
Cristo Jesús. En Cristo todas las barreras desaparecían. Hacia el final de la carta, en el capítulo 5, versículos 22 y 23, describió el fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No se trataba de seguir reglas, sino de permitir que el Espíritu produjera un cambio real en cada persona. Primera carta a los tesalonicenses. Ahora avanzamos a la primera carta a los tesalonicenses. Muchos estudiosos la consideran el escrito más antiguo del Nuevo Testamento. Estamos alrededor del año 50 o 51 después de Cristo. Pablo se encontraba en Corinto, Grecia, durante su segundo viaje misionero. Desde allí escribió a la iglesia de Tesalónica, una ciudad importante de Macedonia, en el norte de la actual Grecia. Pablo había visitado Tesalónica poco antes y había predicado allí. Muchos creyeron, tanto judíos como griegos. Sin embargo, su estancia fue breve. La oposición de algunos judíos de la ciudad lo obligó a partir antes de lo deseado, dejando atrás una iglesia recién nacida. Enfrentando persecución y sin la guía directa de su fundador, Pablo se fue, pero su corazón se quedó con ellos. Esa preocupación no lo abandonó ni un solo día. Quería saber cómo estaban. ¿Habrían resistido la presión? ¿Seguirían firmes en su fe? Así que envió a Timoteo, uno de sus compañeros más cercanos, para visitarlos y traerle noticias. Cuando Timoteo regresó con buenas noticias, Pablo sintió un gran alivio. En el capítulo 3, versículo 6 escribió: «Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros». A pesar de la persecución, los tesalonicenses se habían mantenido firmes y se habían convertido en ejemplo para otros creyentes. Pablo lo reconoció en el capítulo 1, versículos 7 y 8. «De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido». Pablo también recordó cómo había trabajado con sus propias manos para no ser carga para nadie. En el capítulo 2, versículo 9 les dijo: «Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios». Pero la carta tenía un propósito más profundo. Algo estaba inquietando a los tesalonicenses y Pablo necesitaba hablar de ello. Algunos miembros de la iglesia habían muerto desde que Pablo se fue, y los creyentes que quedaban estaban llenos de angustia. Se preguntaban: ¿qué pasará con nuestros hermanos que ya fallecieron? ¿Se perderán la venida de Cristo? ¿Los volveremos a ver algún día? Eran preguntas que nacían del dolor, y Pablo las tomó con toda seriedad. Pablo respondió en el capítulo 4, versículos 13 y 14: «Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él». Y describió lo que sucedería en ese día. En el capítulo 4, versículos 16 y 17: «Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor». Pablo cerró esta sección en el capítulo 4, versículo 18. «Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras». No era solo teología, era consuelo real, práctico y concreto para personas que estaban sufriendo la pérdida de seres queridos. Pablo les estaba diciendo: usen estas palabras como un bálsamo, compártanlas, recuérdenlas cuando el dolor apriete. Hacia el final de la carta, Pablo también les dio instrucciones sobre cómo vivir mientras esperaban el regreso de Cristo. No se trataba de esperar con miedo ni con ansiedad, sino con una actitud activa y llena de propósito. En el capítulo 5, versículos 16 al 18, dejó 3 mandatos sencillos pero profundos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar,
Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Alegría constante, oración permanente y gratitud en toda circunstancia. Para Pablo, la vida cristiana no se trataba de esperar pasivamente, sino de vivir cada día con fe y esperanza. Segunda carta a los Tesalonicenses. Poco después de su primera carta, Pablo tuvo que escribir nuevamente a Tesalónica. Estamos alrededor del año 51 o 52 después de Cristo, y Pablo seguía en Corinto. Su primera carta, donde habló sobre la venida de Cristo, había generado confusión. Algunos creyeron que el regreso de Jesús era tan cercano, tan inminente, que ya no tenía sentido seguir trabajando ni ocuparse de las cosas cotidianas. Dejaron sus oficios y vivían esperando pasivamente, como si el Señor fuera a regresar al día siguiente. Además, para empeorar las cosas, circulaban cartas falsas atribuidas a Pablo que alimentaban esta idea, generando aún más desorden en la comunidad. En el capítulo 2, versículo 2, Pablo advirtió: que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Pablo quiso ser claro. Antes del regreso de Cristo, ciertas cosas debían ocurrir. En el capítulo 2, versículos 3 y 4, explicó: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Antes del regreso de Cristo, habría una gran rebelión contra Dios, y aparecería una figura de maldad extrema, que se levantaría con una arrogancia nunca antes vista, llegando al punto de sentarse en el templo de Dios y proclamarse a sí mismo como Dios. Pablo también mencionó que por el momento había algo o alguien que impedía que este hombre de pecado se manifestara. En el capítulo 2, versículo 7 añadió: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Existía una fuerza que contenía la aparición de este mal, pero llegaría el momento en que esa restricción sería removida y el mal se manifestaría plenamente. Pero el mensaje final era de esperanza. En el capítulo 2, versículo 8 declaró: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Cristo lo derrotaría con su sola presencia. Pablo también abordó un problema práctico: la pereza que se había instalado en la comunidad. Algunos habían dejado de trabajar y vivían de la generosidad de otros, entremetiéndose en asuntos ajenos. En el capítulo 3, versículos 10 al 12, fue contundente: porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente, coman su propio pan. Esperar el regreso de Jesús no significaba sentarse a no hacer nada, significaba vivir con propósito y responsabilidad. Pablo mismo había dado el ejemplo. En el capítulo 3, versículo 8 les recordó: ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Sobre quienes no obedecieran, en el capítulo 3, versículos 14 y 15 instruyó: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. La disciplina era necesaria, pero siempre dentro del marco del amor fraternal. No se trataba de condenar a nadie ni de rechazarlo como si fuera un enemigo. Se trataba de corregir con la esperanza de que esa persona recapacitara y cambiara su comportamiento. Pablo entendía que la comunidad necesitaba orden, pero ese orden debía estar siempre acompañado de gracia. Primera carta a los Corintios. Avanzamos a la primera carta a los Corintios.
una de las epístolas más extensas del Nuevo Testamento. Estamos entre los años 53 y 55 después de Cristo. Pablo se encontraba en Éfeso, en la costa occidental de la actual Turquía, durante su tercer viaje misionero. Desde allí escribió a la iglesia de Corinto, una de las ciudades más grandes y cosmopolitas del mundo romano, ubicada en el sur de Grecia. Corinto era un centro comercial donde convergían personas de todas partes del imperio, trayendo consigo todo tipo de costumbres y prácticas. Era una ciudad próspera, pero también profundamente marcada por la inmoralidad. La iglesia que Pablo había fundado allí reflejaba esa complejidad. Era una comunidad diversa y vibrante, pero también una comunidad plagada de problemas internos. El primer problema era la división. La iglesia estaba fracturada en grupos que seguían a diferentes líderes. Unos decían ser de Pablo, otros de Apolos, otros de Pedro, y algunos presumían ser solo de Cristo. En el capítulo 1, versículos 12 y 13, Pablo confrontó esta situación directamente. Quiero decir, que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Con estas preguntas, Pablo dejó claro lo absurdo de la situación. Cristo no estaba dividido. Ningún líder humano había muerto en la cruz por ellos. Solo Cristo lo había hecho, y solo en Él debían estar unidos. También tuvo que abordar un caso grave de inmoralidad que había escandalizado incluso a los no creyentes. Un hombre en la iglesia estaba viviendo con la esposa de su padre, y la comunidad no solo lo toleraba, sino que algunos parecían estar orgullosos de su supuesta libertad. En el capítulo 5, versículo 1, expresó su indignación. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. La respuesta de Pablo fue firme. En el versículo 6 advirtió, ¿no es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? El pecado tolerado dentro de la comunidad terminaría corrompiéndola por completo, de la misma manera que un poco de levadura hace fermentar toda la masa de pan. Otro problema eran los pleitos legales entre hermanos. Los creyentes de Corinto estaban llevando sus disputas a los tribunales paganos en lugar de resolverlas dentro de la comunidad de fe. En el capítulo 6, versículo 7, Pablo les dijo, así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Para Pablo, era preferible sufrir una injusticia antes que llevar a un hermano en la fe ante un juez pagano. La iglesia debía ser capaz de resolver sus propios asuntos con sabiduría y amor. Pero esta carta no fue solo de corrección. Pablo dejó aquí algunas de sus enseñanzas más profundas. Sobre los dones espirituales, algunos se sentían superiores porque tenían dones más llamativos, como hablar en lenguas. Pablo corrigió esta actitud usando una imagen brillante: el cuerpo humano. En el capítulo 12, versículos 14 al 16, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. La idea era sencilla pero poderosa. Cada miembro de la iglesia tenía una función importante. Nadie era más valioso que otro. Todos eran necesarios para que el cuerpo funcionara. En el versículo 27 concluyó, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y justo en medio de esta discusión sobre los dones, Pablo escribió uno de los pasajes más conocidos de toda la Biblia, el capítulo 13, conocido como el himno al amor. En los versículos 4 al 7 escribió, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Para Pablo, ningún don espiritual tenía valor sin amor. Podías hablar en todas las lenguas del mundo,
Podías tener el conocimiento más profundo, pero si no tenías amor, todo eso era vacío. En el versículo 13 cerró diciendo: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Finalmente, Pablo abordó un tema que era absolutamente fundamental: la resurrección de los muertos. Algunos en Corinto habían comenzado a negar que existiera una resurrección futura. Pablo respondió con firmeza, recordándoles el fundamento mismo del Evangelio. En el capítulo 15, versículos 3 al 5, escribió: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. La resurrección de Cristo no era una idea abstracta, era un hecho con testigos reales, y si Cristo había resucitado, entonces los que creían en Él también resucitarían. En el versículo 20 afirmó: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Y describió el momento final en los versículos 51 al 53. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y en el versículo 55, lanzó una proclamación triunfante: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Segunda carta a los Corintios. Ahora vamos a hablar de la segunda carta a los Corintios. Y para entender esta carta, necesitas saber algo importante. Entre la primera y la segunda carta, la relación entre Pablo y la iglesia de Corinto se había deteriorado de manera dolorosa. Estamos alrededor del año 55 o 56 después de Cristo. Pablo seguía en plena actividad misionera, y desde Macedonia escribió esta carta a la misma iglesia de Corinto que ya conocemos. Pero las circunstancias habían cambiado mucho. Después de enviar su primera carta, Pablo había hecho una visita a Corinto que resultó ser extremadamente difícil. Alguien en la iglesia lo había ofendido públicamente, y algunos miembros de la comunidad habían comenzado a cuestionar su autoridad como apóstol. Decían que Pablo era débil en persona, que sus cartas eran fuertes, pero que cuando estaba presente no imponía respeto. Ese dolor se siente desde el inicio de la carta. En el capítulo 1, versículos 8 y 9, Pablo abrió su corazón y confesó: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Pablo no estaba exagerando. Había llegado a un punto tan extremo que pensó que iba a morir. Pero en medio de esa oscuridad, encontró algo. Aprendió a depender completamente de Dios y no de sus propias fuerzas. Y fue precisamente ese sufrimiento el que le enseñó una verdad que compartiría con los corintios. En el capítulo 1, versículos 3 y 4 escribió: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. El sufrimiento de Pablo no era en vano. Lo que él había vivido lo capacitaba para consolar a otros que pasaban por situaciones similares. El dolor se convertía en una herramienta de servicio. Pero el tema más delicado era la defensa de su ministerio. Algunos falsos apóstoles habían llegado a Corinto, presentándose con credenciales impresionantes, cartas de recomendación y discursos elocuentes, y habían logrado que parte de la iglesia dudara de Pablo. Ante esto, Pablo respondió de una manera inesperada. En lugar de presumir de sus logros, presumió de sus debilidades. En el capítulo 11, versículos 24 al 27, hizo una lista impactante de todo lo que había sufrido por el Evangelio. De los judíos 5 veces he recibido 40,
Azotes -1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Esas no eran las credenciales de alguien que buscaba fama o poder. Eran las marcas de alguien que había entregado su vida entera al servicio de Cristo, sin importar el costo. Pero la parte más memorable de esta carta llegó cuando Pablo habló de algo que lo atormentaba personalmente. Él lo llamó su aguijón en la carne. No sabemos exactamente qué era. Podía ser una enfermedad física, un problema en la vista o alguna otra condición. Lo que sí sabemos es que Pablo le pidió a Dios 3 veces que se lo quitara, y la respuesta que recibió cambió su perspectiva para siempre. En el capítulo 12, versículos 8 y 9, Pablo relató: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios no le quitó el problema, en cambio le dio algo mejor, la certeza de que su gracia era más que suficiente. El poder de Dios no se manifestaba cuando Pablo era fuerte, sino precisamente cuando era débil. Y la respuesta de Pablo fue asombrosa. Lejos de frustrarse, aceptó esa verdad con gozo. En el mismo versículo 9 continuó diciendo: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y en el versículo 10 añadió: por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esta idea era completamente contraria a lo que el mundo enseñaba. En una cultura que valoraba la fuerza, el poder y la elocuencia, Pablo decía que la verdadera fortaleza se encontraba en reconocer la propia debilidad y dejar que Dios actuara a través de ella. Pablo también habló en esta carta sobre la generosidad. Las iglesias de Macedonia, a pesar de ser pobres, habían dado con alegría para ayudar a los creyentes necesitados en Jerusalén. Pablo usó ese ejemplo para motivar a los corintios a hacer lo mismo. En el capítulo 9, versículo 7, les enseñó un principio que sigue vigente hasta hoy. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dar no era una obligación pesada, era un acto de adoración que debía nacer del corazón, con alegría y libertad. Y sobre la vida cristiana en general, Pablo dejó una verdad poderosa en el capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Para Pablo, estar en Cristo significaba un nuevo comienzo total. El pasado quedaba atrás. Todo se hacía nuevo. Carta a los Romanos. Ahora llegamos a la Carta a los Romanos, considerada por muchos como la obra más importante que Pablo escribió, y probablemente el documento teológico más influyente de todo el Nuevo Testamento. Estamos alrededor del año 56 o 57 después de Cristo. Pablo se encontraba en la ciudad de Corinto, durante su tercer viaje misionero. A diferencia de las otras iglesias a las que había escrito, Pablo no había fundado la iglesia de Roma. Nunca la había visitado, pero tenía un plan. Quería viajar a España para llevar el evangelio al extremo occidental del mundo, conocido, y Roma sería su punto de parada en el camino. Esta carta era, en cierta forma, su presentación ante una comunidad que solo lo conocía de oídas. Pero no se limitó a una simple presentación. Pablo aprovechó esta carta para hacer algo mucho más ambicioso: exponer de manera ordenada y completa todo su entendimiento del Evangelio, desde el problema del pecado hasta la solución de la gracia, pasando por la justificación por la fe, la vida en el Espíritu y el plan de Dios para judíos y gentiles. Pablo comenzó estableciendo una verdad incómoda pero necesaria: todos han pecado. No solo los paganos, no solo los judíos, todos.
En el capítulo 3, versículos 22 y 23, lo expresó con claridad. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nadie podía señalar con el dedo a otro, porque todos estaban en la misma condición ante Dios. Pero inmediatamente después de presentar el problema, Pablo presentó la solución. En el capítulo 3, versículos 23 y 24 continuó: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La justificación no se ganaba, era un regalo gratuito de Dios, hecho posible por el sacrificio de Cristo. Esta era la esencia del evangelio que Pablo predicaba, y para ilustrar este principio, Pablo volvió a Abraham, pero desde un ángulo diferente al que usó en Gálatas. En el capítulo 4, versículos 4 y 5 explicó: pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Si alguien pudiera ganarse la salvación por sus obras, entonces Dios le debería la salvación como un salario. Pero la salvación no funciona así. Es un regalo para aquellos que creen, incluso siendo impíos. A medida que Pablo avanzaba en su carta, pasó de la doctrina a la experiencia. Si el ser humano ha sido justificado por la fe, ¿cómo debe vivir a partir de ahora? En el capítulo 6, versículos 1 y 2, Pablo anticipó una objeción que algunos podrían plantear. Si la gracia cubre el pecado, ¿entonces podemos seguir pecando para que haya más gracia? Su respuesta fue tajante. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La gracia no era un permiso para pecar, era una invitación a vivir una vida completamente nueva. Pablo reconoció que esta lucha interna era real. En el capítulo 7, versículos 18 y 19, describió con una honestidad impresionante su propia batalla. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Pablo no se presentaba como alguien perfecto. Sabía lo que era querer hacer lo correcto y fallar. Conocía esa tensión por experiencia propia, pero la respuesta a esa lucha no estaba en el esfuerzo humano, sino en el Espíritu de Dios. Y es aquí donde Pablo escribió uno de los capítulos más poderosos de toda la Biblia, el capítulo 8. En el versículo 1 declaró: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para quienes estaban en Cristo, la condenación había terminado. El Espíritu Santo era ahora la guía y la fuerza para vivir. En el capítulo 8, versículo 28, Pablo compartió una promesa que ha dado esperanza a millones de personas a lo largo de la historia. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todo lo que sucedía en la vida de un creyente, incluso lo difícil, estaba siendo usado por Dios para bien. Nada escapaba de su control. Y el cierre del capítulo 8 es quizás el pasaje más emotivo que Pablo escribió en toda su vida. En los versículos 38 y 39 declaró: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Nada en todo el universo podía separar al creyente del amor de Dios, ni la muerte, ni los poderes espirituales, ni el presente, ni el futuro. Absolutamente nada. Carta a Filemón. Ahora vamos a hablar de la carta a Filemón. Esta es la carta más corta que Pablo escribió. Apenas 25 versículos, pero no dejes que su tamaño te engañe, porque su mensaje es profundo y conmovedor. Estamos entre los años 60 y 62 después de Cristo. Pablo se encontraba preso en Roma, encadenado por predicar el Evangelio, pero incluso desde la cárcel, seguía activo. Seguía escribiendo, enseñando y cuidando de las personas que Dios ponía en su camino. Y fue precisamente en la cárcel donde Pablo conoció a un hombre llamado Onésimo. Onésimo era un esclavo que había huido de la casa de su amo, un creyente llamado Filemón que vivía en la ciudad de Colosas. No sabemos exactamente por qué huyó,
Quizás lo había robado. Quizás simplemente no soportaba más su condición. Lo que sí sabemos es que, de alguna manera, Onésimo terminó en Roma y allí se encontró con Pablo. En la prisión, Pablo le predicó el evangelio a Onésimo, y este se convirtió en creyente. Pablo lo describió con ternura como un hijo espiritual. En el versículo 10 escribió a Filemón: «Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones». Onésimo había nacido de nuevo espiritualmente estando junto a Pablo en la cárcel. Hasta su nombre, que en griego significaba útil, cobró un nuevo sentido. En el versículo 11, Pablo jugó con ese significado, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Pablo se había encariñado mucho con Onésimo, hubiera querido quedarse con él, porque le era de gran ayuda durante su encarcelamiento, pero sabía que debía hacer lo correcto. En los versículos 13 y 14 confesó: «Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario». Pablo no quiso actuar a espaldas de Filemón, respetaba su autoridad como amo de Onésimo, y quería que cualquier decisión fuera tomada libremente, sin presión. Ahora bien, lo verdaderamente extraordinario de esta carta es lo que Pablo le pidió a Filemón. No solo le pidió que recibiera a Onésimo de vuelta sin castigarlo, que ya era mucho para la época, le pidió algo mucho más radical. En el versículo 15, Pablo sugirió que quizás la huida de Onésimo no había sido un accidente, sino parte del plan de Dios, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Onésimo se había ido como esclavo, pero ahora regresaba como algo completamente diferente. Y entonces vino el pedido que cambió todo. En el versículo 16 Pablo escribió: «No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor». Pablo estaba pidiendo a Filemón que dejara de ver a Onésimo como una propiedad y que lo recibiera como un hermano en la fe. En una sociedad donde la esclavitud era completamente normal y legal, este pedido era revolucionario. Pablo fue aún más lejos. En el versículo 17 añadió: «Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo». Le estaba diciendo a Filemón: «Trátalo como me tratarías a mí. Dale el mismo honor, el mismo respeto, el mismo amor que me darías si yo llegara a tu puerta». Y por si Onésimo había robado algo o tenía alguna deuda con Filemón, Pablo se hizo cargo personalmente. En los versículos 18 y 19 escribió: «Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré». Pablo firmó con su propio puño una garantía de pago. Estaba dispuesto a cubrir cualquier deuda que Onésimo tuviera, para que Filemón no tuviera ninguna excusa para rechazarlo. En el versículo 21, Pablo cerró su pedido con confianza: «Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo». Pablo confiaba en que Filemón no solo lo recibiría de vuelta, sino que haría algo aún mayor. Muchos creen que Pablo estaba insinuando, sin decirlo directamente, que Filemón debería darle la libertad a Onésimo. Carta a los Colosenses. Ahora vamos a hablar de la carta a los Colosenses. Esta carta fue escrita durante el mismo periodo que la carta a Filemón, entre los años 60 y 62 después de Cristo, también desde la prisión de Pablo en Roma. Pablo escribió a la iglesia de Colosas, una ciudad ubicada en el valle del río Lico, en la actual Turquía. Lo interesante es que Pablo probablemente nunca visitó Colosas en persona. La iglesia había sido fundada por Epafras, un colaborador de Pablo que había llevado el evangelio a esa región. Fue Epafras quien viajó hasta Roma para visitar a Pablo en la cárcel y le informó sobre la situación de la iglesia. Las noticias eran preocupantes. La iglesia de Colosas estaba siendo influenciada por falsas enseñanzas que mezclaban el evangelio con filosofías humanas, adoración de ángeles, rituales ascéticos y regulaciones estrictas sobre comidas y días festivos. Estas enseñanzas quitaban a Cristo del centro y lo reducían a uno más entre muchos seres espirituales. La respuesta de Pablo fue clara y directa: Cristo no es uno más. Cristo está por encima de todo.
Y para dejar esto absolutamente claro, Pablo escribió uno de los pasajes más elevados de toda la Biblia. En el capítulo 1, versículos 15 al 17 declaró: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Estas palabras no dejaban lugar a dudas. Cristo no era un ángel más, no era un ser creado. Él era la imagen visible del Dios invisible. Todo lo que existe fue creado por medio de Él y para Él, y todo el universo se mantiene unido en Él. Sin Cristo, todo se derrumbaría. Pablo continuó en los versículos 19 y 20. Porque al Padre agradó que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Toda la plenitud de Dios habitaba en Cristo, no una parte, no una porción, toda la plenitud. Y a través de su muerte en la cruz, Cristo había reconciliado todas las cosas con Dios. Este era el mensaje que los colosenses necesitaban escuchar. No necesitaban buscar en ángeles, en filosofías ni en rituales lo que ya tenían en Cristo. En Él estaba todo. Una vez que Pablo estableció la supremacía de Cristo, pasó a confrontar directamente las falsas enseñanzas que estaban infectando a la iglesia. En el capítulo 2, versículo 8 advirtió: Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Pablo fue directo. Esas enseñanzas eran vacías. Venían de tradiciones humanas, no de Dios. Y lo más grave era que apartaban a las personas de Cristo. En el capítulo 2, versículo 9, reforzó lo que ya había dicho: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Si toda la plenitud de Dios ya habitaba en Cristo, ¿qué sentido tenía buscar algo más? Y en el versículo 10 añadió: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Los colosenses ya estaban completos en Cristo. No les faltaba nada. No necesitaban añadir rituales, prohibiciones ni la adoración de seres espirituales. Pablo también confrontó las reglas ascéticas que estos falsos maestros estaban imponiendo. En el capítulo 2, versículos 20 al 22 preguntó: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como: no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Esas reglas tenían apariencia de sabiduría y devoción, pero en realidad no tenían ningún poder para cambiar el corazón de una persona. En el versículo 23, Pablo lo dejó claro: tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Después de derribar las falsas enseñanzas, Pablo enseñó a los colosenses cómo debía ser su nueva vida en Cristo. En el capítulo 3, versículos 1 y 2 instruyó: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. La vida cristiana no se trataba de seguir reglas externas, sino de fijar la mente y el corazón en las cosas celestiales. Y en el capítulo 3, versículos 12 al 14, Pablo describió las cualidades que debían caracterizar a los creyentes. Vestíos, pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. La imagen era la de alguien que se viste cada mañana. Así como te pones la ropa antes de salir, el creyente debía vestirse cada día de misericordia,
bondad, humildad, paciencia y perdón. Y por encima de todo, debía vestirse de amor, porque el amor era lo que unía todas esas cualidades en perfecta armonía. Pablo también se dirigió a las familias. En el capítulo 3, versículo 18, instruyó a las esposas: Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Y a los esposos, en el versículo 19, Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. A los hijos, en el versículo 20, Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y a los padres, en el versículo 21, Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Cada instrucción era breve pero cargada de significado. Las relaciones familiares debían estar marcadas por el amor, el respeto mutuo y la consideración, y todo debía hacerse en el Señor, es decir, con Cristo como el centro y modelo de cada relación. Carta a los Efesios. Ahora vamos a hablar de la carta a los Efesios, una de las epístolas más profundas y elevadas que Pablo escribió. Estamos entre los años 60 y 62 después de Cristo. Pablo seguía preso en Roma. Desde esa celda escribió a la iglesia de Éfeso, una ciudad que conocía muy bien. Había pasado casi 3 años allí durante su tercer viaje misionero. Éfeso era una de las ciudades más importantes de Asia Menor, famosa por su templo dedicado a la diosa Artemisa. En medio de esa cultura pagana, Pablo había plantado una iglesia fuerte. A diferencia de otras cartas donde Pablo respondía a problemas específicos o corregía errores, la carta a los Efesios tiene un tono diferente. Aquí Pablo no está apagando incendios. Está revelando algo grandioso: el plan eterno de Dios para la humanidad. Un plan que había estado oculto desde antes de la creación del mundo y que ahora en Cristo finalmente se manifestaba. Pablo comenzó con una declaración que quita el aliento. En el capítulo 1, versículos 3 al 6, escribió: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Antes de que el mundo existiera, antes de que el primer ser humano respirara, Dios ya había pensado en cada creyente. Los había escogido, los había destinado para ser sus hijos. No fue una decisión de último momento, fue un plan trazado desde la eternidad, motivado por el puro amor de Dios. Pablo continuó revelando el alcance de ese plan. En el capítulo 1, versículos 9 y 10 explicó: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. El plan final de Dios era reunir absolutamente todo bajo la autoridad de Cristo. Todo lo que existe en el cielo y en la tierra encontraría su lugar y su sentido en él. Y para que los efesios comprendieran el poder detrás de ese plan, Pablo oró por ellos. En el capítulo 1, versículos 19 al 21, pidió que entendieran la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Pablo también recordó a los efesios de dónde venían. Muchos de ellos eran gentiles que antes vivían sin Dios y sin esperanza. En el capítulo 2, versículos 8 y 9, les recordó cómo habían sido salvados. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación era un regalo. No se podía ganar, no se podía merecer. Era un don puro de la gracia de Dios recibido únicamente por la fe. Pero Pablo no se quedó solo en las alturas de la doctrina. Bajó a la tierra para hablar de algo muy concreto: la unidad de la iglesia. Uno de los mayores conflictos en las primeras comunidades cristianas era la división entre judíos y gentiles.
Los judíos se consideraban el pueblo elegido de Dios, y muchos veían a los gentiles como extraños, como gente de afuera. Pero Pablo declaró que Cristo había destruido esa barrera para siempre. En el capítulo 2, versículos 14 al 16 escribió: «Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades». Cristo no había simplemente mejorado la relación entre judíos y gentiles, había creado algo nuevo, un solo pueblo, un solo cuerpo, una sola familia. Las viejas divisiones habían muerto en la cruz junto con él. En el capítulo 4, versículos 4 al 6, Pablo describió la base de esa unidad: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Todo era uno. Un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo Señor, una sola fe. La unidad no era opcional, era la esencia misma de la Iglesia. Pablo también habló sobre la vida cotidiana. En el capítulo 4, versículos 25 y 26 instruyó: «Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo». En el capítulo 5, versículos 25 y 28, Pablo usó la relación entre esposos como imagen de algo más grande. «Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama». El amor de un esposo hacia su esposa debía ser como el amor de Cristo hacia la Iglesia. Un amor dispuesto a sacrificarse, a dar todo sin reservas. Y la carta terminó con una de las imágenes más conocidas de Pablo: la armadura de Dios. En el capítulo 6, versículos 13 al 17 escribió: «Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios». La vida cristiana era una batalla espiritual, y para esa batalla, el creyente necesitaba una armadura completa: la verdad como cinturón, la justicia como coraza, el Evangelio como calzado, la fe como escudo, la salvación como casco, y la palabra de Dios como espada. Carta a los Filipenses. Ahora vamos a hablar de la carta a los Filipenses, y esta carta tiene algo que la hace muy especial. Está llena de alegría. Lo sorprendente es que Pablo la escribió desde la cárcel. Estamos entre los años 60 y 62 después de Cristo. Pablo seguía preso en Roma, y desde allí escribió a la iglesia de Filipos, una ciudad de Macedonia, en el norte de la actual Grecia. Filipos tenía un lugar especial en el corazón de Pablo. Fue la primera ciudad europea donde predicó el Evangelio. La iglesia que fundó allí siempre fue generosa con él, enviándole ayuda económica en varias ocasiones. Era la comunidad más cercana a Pablo, y eso se nota en cada línea de esta carta. El motivo inmediato de la carta fue agradecer un regalo que la iglesia le había enviado a través de Epafrodito, uno de sus miembros, quien había viajado hasta Roma para llevarle ayuda y se había enfermado gravemente en el camino. Al recuperarse, Pablo lo envió de regreso junto con esta carta, pero más allá del agradecimiento, Pablo quiso transmitir algo fundamental. Era posible tener gozo incluso en las peores circunstancias. Él mismo era la prueba viviente. Estaba encadenado, enfrentaba un juicio que podía terminar en su ejecución, y sin embargo escribía con una alegría que desafiaba toda lógica. En el capítulo 1, versículos 12 y 13, explicó que su situación no era tan mala como parecía. «Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido
han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, y a todos los demás. Sus cadenas no habían detenido el Evangelio, al contrario, lo habían hecho avanzar. Los soldados que lo custodiaban habían escuchado el mensaje de Cristo, y otros creyentes se habían animado a predicar con más valentía. Pablo llegó incluso a decir algo que revela la profundidad de su relación con Cristo. En el capítulo 1, versículos 21 al 23 confesó: «Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor». Para Pablo, vivir significaba servir a Cristo, y morir significaba estar con Él para siempre. Ambas opciones eran buenas. No había miedo en ninguna de las dos. Pero la parte más elevada de esta carta llegó cuando Pablo habló sobre la humildad de Cristo. Lo hizo para enseñar a los filipenses cómo debían tratarse entre ellos. En el capítulo 2, versículos 5 al 8, escribió lo que muchos consideran uno de los pasajes más hermosos de todo el Nuevo Testamento. «Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz». Cristo era Dios, tenía todo el derecho de aferrarse a su posición divina, pero eligió despojarse, eligió hacerse siervo, eligió nacer como hombre, y no se detuvo ahí. Se humilló hasta la muerte en una cruz, la forma de ejecución más vergonzosa del mundo romano. Pero esa humillación no fue el final de la historia. En los versículos 9 al 11 Pablo continuó: «Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre». Después de la humillación más profunda vino la exaltación más alta. Dios le dio a Jesús el nombre que está por encima de todos los nombres. Un día, toda rodilla se doblará ante Él y toda lengua confesará que Él es el Señor. Hacia el final de la carta, Pablo compartió uno de sus secretos más valiosos. En el capítulo 4, versículos 6 y 7 escribió: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». La receta contra la ansiedad era sencilla: orar, pedir a Dios y dar gracias. Y el resultado sería una paz que la mente humana no podía explicar. Y en el capítulo 4, versículos 12 y 13, Pablo reveló el secreto de su fortaleza: «Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». No importaba si tenía mucho o poco, si estaba libre o preso, si comía o pasaba hambre. Pablo podía enfrentar cualquier situación porque su fuerza no venía de sí mismo, sino de Cristo. Primera carta a Timoteo. Ahora avanzamos a la primera carta a Timoteo. Con esta carta entramos en una nueva etapa de las epístolas de Pablo, las llamadas cartas pastorales, porque fueron escritas a pastores individuales, no a iglesias enteras. Estamos alrededor del año 62 al 64 después de Cristo. Pablo había sido liberado de su primera prisión en Roma y había retomado sus viajes misioneros. Durante ese tiempo, dejó a Timoteo a cargo de la iglesia de Éfeso, una de las comunidades más importantes del mundo cristiano primitivo. Timoteo era joven, y la tarea que tenía por delante era enorme. Timoteo no era un desconocido para Pablo, era su discípulo más cercano, casi como un hijo. Lo había conocido durante su segundo viaje misionero en Listra, y desde entonces Timoteo lo había acompañado en muchos de sus viajes, pero ahora por primera vez estaba solo al frente de una iglesia grande y compleja.
Pablo escribió esta carta para darle instrucciones claras sobre cómo organizar y dirigir la iglesia. Uno de los primeros temas que abordó fue la amenaza de las falsas enseñanzas. En el capítulo 1, versículos 3 y 4 le indicó: «Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe». Timoteo debía ser firme. No podía permitir que maestros con ideas extrañas confundieran a la iglesia con historias inventadas y debates sin sentido. Pablo también le dio instrucciones detalladas sobre los requisitos para los líderes de la iglesia. En el capítulo 3, versículos 2 al 4, describió cómo debía ser un obispo. «Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad». El liderazgo en la iglesia no era un puesto de honor vacío. Requería una vida íntegra en todos los aspectos, en la familia, en el carácter y en la conducta. En el capítulo 3, versículo 5, Pablo añadió una lógica sencilla: «Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?». Si un hombre no podía cuidar bien de su propia familia, ¿cómo podría cuidar de la familia de Dios? Pablo también animó a Timoteo a no dejarse intimidar por su juventud. Sabía que algunos podrían menospreciarlo por ser joven. En el capítulo 4, versículo 12 le escribió: «Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza». La edad no determinaba la autoridad de un líder, lo que importaba era el ejemplo de vida. Si Timoteo vivía con integridad, nadie podría cuestionar su liderazgo. Y sobre la actitud correcta hacia las riquezas, Pablo fue claro en el capítulo 6, versículo 10. «Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores». No era el dinero el problema, sino el amor desmedido al dinero. Ese amor había llevado a algunos a apartarse de la fe y llenarse de sufrimiento. Carta a Tito. Ahora vamos a hablar de la carta a Tito. Esta carta fue escrita durante el mismo periodo que la primera carta a Timoteo, alrededor del año 62 al 64 después de Cristo, durante el breve tiempo de libertad que Pablo tuvo entre sus 2 encarcelamientos en Roma. Tito era otro de los colaboradores cercanos de Pablo. A diferencia de Timoteo, Tito era completamente gentil, de origen griego. Pablo lo consideraba un verdadero hijo en la fe, y la tarea que le había encomendado no era sencilla: organizar las iglesias de la isla de Creta, una isla grande en el mar Mediterráneo. Había dejado a Tito atrás para que terminara de establecer lo que faltaba en las iglesias de la región. En el capítulo 1, versículo 5, Pablo le recordó: «Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé». La situación en Creta era complicada. Pablo incluso citó a uno de sus propios profetas en el capítulo 1, versículo 12. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: «Los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos», y en el versículo 13 confirmó: «Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndeles duramente, para que sean sanos en la fe». Tito no podía ser blando. La situación requería firmeza. Al igual que con Timoteo, Pablo le dio a Tito instrucciones sobre los requisitos para los líderes. En el capítulo 1, versículos 7 y 8 escribió: «Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo». Los líderes debían ser personas de carácter sólido, no solo personas con conocimiento o habilidad para hablar.
Pablo también le instruyó sobre cómo enseñar a los diferentes grupos dentro de la comunidad. En el capítulo 2, versículos 6 al 8, se dirigió específicamente a los jóvenes. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Tito mismo debía ser el primer ejemplo. Su vida debía respaldar sus palabras, de modo que nadie pudiera señalarlo ni a él ni a la comunidad. Y en el capítulo 2, versículos 11 al 13, Pablo resumió la esencia del Evangelio con una claridad hermosa, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. La gracia de Dios no solo salvaba, sino que también enseñaba a vivir de manera diferente, con sobriedad y justicia, mientras se esperaba el glorioso regreso de Cristo. Pablo cerró con una instrucción práctica en el capítulo 3, versículos 1 y 2. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Los creyentes debían ser ciudadanos ejemplares, respetuosos de las autoridades, trabajadores, amables y pacíficos con todos, sin excepción. Segunda carta a Timoteo. Ahora llegamos a la segunda carta a Timoteo, y esta carta es diferente a todas las demás. Esta es la última carta que Pablo escribió. Sus palabras finales, su testamento espiritual. Estamos alrededor del año 64 al 67 después de Cristo. Pablo había sido arrestado por segunda vez y llevado nuevamente a Roma, pero esta vez era diferente. Ya no estaba en una casa alquilada con cierta libertad. Ahora estaba en un calabozo encadenado como un criminal. El emperador Nerón había desatado una persecución brutal contra los cristianos. Y Pablo sabía que esta vez no saldría libre. Desde esa oscuridad escribió a Timoteo, su discípulo más amado, y lo hizo con una urgencia que se siente en cada línea. Esta no era una carta administrativa, ni una exposición teológica. Era el corazón de un padre espiritual hablándole a su hijo, sabiendo que probablemente no lo volvería a ver. En el capítulo 1, versículos 3 y 4, Pablo abrió la carta con estas palabras: Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. Pablo recordaba las lágrimas de Timoteo cuando se habían separado. Y desde la cárcel, oraba por él cada noche. El deseo de volver a verlo era intenso, pero Pablo sabía que el tiempo se agotaba. Pablo quería asegurarse de que Timoteo no se acobardara. Sabía que su discípulo tenía una tendencia a ser tímido. Por eso le escribió en el capítulo 1, versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En el capítulo 1, versículo 8 le pidió: Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Pablo también le dio instrucciones sobre cómo manejar la palabra de Dios. En el capítulo 2, versículo 15 le escribió: Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Timoteo debía ser un obrero competente en el manejo de las Escrituras. No bastaba con conocer la Biblia. Había que saber usarla correctamente con precisión y sabiduría, y le advirtió sobre lo que vendría. En el capítulo 3, versículos 1 al 5, Pablo describió cómo serían los últimos tiempos. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno,
traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. La lista era larga y sombría, pero lo más peligroso era lo último: personas con apariencia de religiosidad que negarían el verdadero poder de Dios, gente piadosa por fuera pero vacía por dentro. Las últimas palabras de Pablo: he peleado la buena batalla. Ante ese panorama difícil, Pablo le recordó a Timoteo el arma más importante que tenía a su disposición. En el capítulo 3, versículos 16 y 17, escribió: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Escritura no era un libro cualquiera, era la palabra inspirada por Dios mismo, y tenía todo lo necesario para enseñar, corregir y equipar al creyente para cualquier tarea. Timoteo debía aferrarse a ella con todas sus fuerzas. En el capítulo 4, versículos 1 y 2, Pablo le dio su encargo más solemne: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pablo sabía por qué era urgente. En el capítulo 4, versículos 3 y 4 advirtió: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y entonces llegaron las palabras más conmovedoras de toda la carta, las palabras de un hombre que sabía que su vida estaba por terminar. En el capítulo 4, versículos 6 al 8, Pablo escribió: porque yo ya estoy para ser satisfecho, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo no tenía miedo, no tenía arrepentimientos. Miraba atrás y podía decir con certeza: peleé la buena batalla, terminé la carrera, guardé la fe. Había dado todo lo que tenía. Había sufrido golpes, naufragios, hambre, prisiones y soledad. Pero nada lo había detenido. Y ahora, al final del camino, sabía que le esperaba una corona de justicia que el Señor mismo le daría. Pero Pablo no terminó la carta con triunfalismo. Terminó mostrando su humanidad. En el capítulo 4, versículos 9 al 11, le pidió a Timoteo: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Casi todos lo habían dejado. Demas lo había abandonado por amor al mundo. Solo Lucas permanecía a su lado. Pablo estaba solo, y en medio de esa soledad le pidió a Timoteo algo simple y humano: ven pronto, ven a verme. En el capítulo 4, versículo 13 también le pidió: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos, su abrigo para el frío del calabozo y sus libros. Hasta el final Pablo seguía leyendo y estudiando, y en el capítulo 4, versículos 17 y 18, cerró con una confianza inquebrantable: pero el Señor estuvo a mi lado, y me dio fuerzas, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Todos podían abandonarlo, pero el Señor nunca lo haría. El Señor había estado a su lado en cada momento, dándole fuerzas. Y Pablo tenía la certeza de que el Señor lo preservaría, no para esta vida terrenal, sino para su reino celestial. Y así llegamos al final de este recorrido por las 13 cartas del apóstol Pablo. Desde su primera carta a los Gálatas, escrita con fuego para defender el verdadero evangelio, hasta sus últimas palabras a Timoteo desde un calabozo en Roma, donde con toda confianza declaró:
He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Cada carta fue escrita en un momento diferente, a personas diferentes con problemas diferentes, pero todas llevaban el mismo mensaje. La salvación viene por la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo. Si este video te ayudó a entender mejor las cartas de Pablo, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y si conoces a alguien que también quiera aprender sobre la Biblia, comparte este video con esa persona. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.